Nos encontramos en el estuario. Claro, se vuelve indispensable conocer el cómo fueron cooptados por el crimen organizado para generar los programas o las políticas de prevención. Sí. Entonces, Sí, pasa que ese cómo no solamente tiene que ver con el contacto con el grupo, porque es un elemento que es obvio que tiene que existir. Para que ellos ingresen, tiene que haber grupos delictivos que quieran captarlos, y lamentablemente los hay por todos lados, por muchos lados, pero es a quienes son los que son más susceptibles de ser captados. Y aquí fue lo que hicimos como un análisis entre vulnerabilidad y violencia, y desde luego que aquellos chicos que tenían lazos más débiles con su familia o que se habían salido de su casa porque habían sufrido de violencia o porque habían abandonado la escuela, porque no tenían un trabajo. O a veces sí, trabajaban. Estos chicos, es como a veces se reduce a decir, bueno, es que hay que darles becas para que estudien y trabajen y con esto se resuelve. No, es mucho más complejo que eso, ¿no? En primer lugar, ciertamente porque si fuera únicamente el dinero, y no es la única razón, pues desde luego que con las actividades delictivas pueden ganar bastante más que por una beca, pero no es eso lo que los motiva, ¿no? A veces incluso la motivación tenía que ver con que su padre o su madre o su hermano habían muerto por pertenecer a un grupo delictivo. O sea que estos chicos de alguna manera ya habían tenido algún contacto previo en su ámbito familiar o en su comunidad, y ellos ingresan cuando les matan a su padre, a su madre, un hermano, ingresan a ese grupo por varias razones. Una, porque el Estado no ha venido a darles una respuesta, a decirles por qué murió su padre o quién lo mató, o hacer justicia para eso. Eh, y estos chicos ingresan porque ellos quieren saber qué pasó con su familiar, o si no, quieren vengar la muerte metiéndose a un grupo contrario, pero también ingresan porque después de que ya le mataron a un familiar o a alguien que más querían, a estos chicos ya la vida les vale madres, ¿no? Y ellos verdaderamente sienten que eso es lo que les tocó. Y cuando tú les preguntas, porque ellos hablan de la cantidad de crímenes que han cometido, ni siquiera saben, a veces ya han perdido la cuenta de cuántos homicidios, de cuántos secuestros les ha tocado. Y un poquito cuando intentas indagar cómo se sienten a ese respecto, sin, por supuesto, porque uno tiene que ir muy claro al hacer un estudio así, que uno ni es el abogado del chico ni lo va a defender, pero tampoco es el juez que lo va a condenar, ¿no? Uno solo está ahí para tratar de entender, y eso debe ser muy clara la actitud de uno, ¿no? Pero sí, uno como que humanamente no puedes dejar un poquito de hacer la pregunta, ¿cómo te hace sentir el que hayas matado a toda esta gente? Y muchas veces la respuesta de los chicos es, bueno, o me mataban a mí o yo mataba. Es como decir, bueno, sin que lo formularan así, pero era el implícito, esta es la vida que me tocó y no hay de otra, ¿no? O sea, es como, y a veces sí lo formulan así de que, bueno, estás allí, te invitan a participar en estos grupos, uno participa porque te atrae, y ¿qué les atrae? Les atrae el estilo de vida, muchas veces les atrae las armas, pero también la droga, el poder andar de fiestas, el retar a la autoridad. Eso les parece a la, ellos como la adolescentes. pertenencia a un grupo, También, por ¿no? supuesto, sí. Muchos de ellos inclusive tenían el gusto por el orden, por la jerarquía, por el hecho de que las cosas claramente tuvieran consecuencias dentro del grupo, cosa que en su familia muchas veces había pues ni jerarquías claras, ni límites claros, y en el grupo, pues ellos son entrenados para saber quién es el jefe, y que si tú no obedeces sus órdenes, ellos tienen esa sensación que ellos tienen que obedecer esas órdenes, ¿no?
Entonces, tiene mucho que ver con la edad, con la inmadurez, con no ser capaces de entender cuáles son las consecuencias en su vida futura de esto que en lo que ellos están siendo involucrados. Ellos no pueden prever de que eso va a tener consecuencias para toda su vida o que su vida va a terminar pronto. A veces lo saben también, ¿no? Tengo una pregunta para Elena, la antropóloga, y una para Elena, la psicoanalista. Em, Primero, la antropóloga. Lo que entiendo básicamente es que el cómo son cooptados, ¿no? O sea, deriva del por qué son cooptados, ¿no? O sea, como el punto principal es como la erosión del tejido social que está ¿Cierto? existiendo, que es lo Exacto. que permite Sí, que se den las condiciones exacto. para que estos chicos Sí, cumplan las características que el sí, crimen organizado necesita para poder cooptarlos. exacto. Sin embargo, es un círculo, ¿no? Es un círculo que se abre y se cierra, porque ellos al estar ahí nuevamente y al ser cooptados en una edad tan temprana, por así decirlo, se vuelven como sociópatas, podríamos decir, o sea, como esta desensibilización ante la violencia, ante destazar, violentar, secuestrar, todas las cosas que llegan a hacer en su vida, pues genera una desensibilización que es más difícil, me imagino, reintegrar a la sociedad a una persona que desde niños pasó por esto. O sea, no digo que sea imposible, sino que requiere más trabajo. O sea, no quiero decir que... Absolutamente, yo estoy de Porque, acuerdo. Ujú. entonces, o sea, ¿cómo lo podría decir? O sea, además o sea, encontraste como una característica ya de forma individual, ya sabes, como entre los jóvenes, o fue más bien, cada uno tiene una historia, o sea, más allá de esto de que la erosión del tejido social, o sea, tú encontraste algo que dijiste, qué interesante, como todos muestran este patrón, o... La verdad es que es un conjunto de factores, no es uno solo, y algunos tienen más uno que otro, pero hubo dos factores que me impresionaron mucho como un desencadenante muy poderoso. Uno de ellos fue el hecho de que fueran chicos que nunca habían podido conocer a su padre. Y estos chicos claramente tienen la sensación de que yo no soy nadie. Si ni mi padre quiso, ya no digamos protegerme, mantenerme, acompañarme en la vida, no quiso conocerme. Yo no soy nadie porque no tuve ni siquiera un padre que se interesara. Y hay un 22% de los chicos que son sicarios que estaban en esa situación, sin un padre. Y tú veías el dolor, el vacío profundo de un chico sin padre. Y el otro factor también muy poderoso, tal como dijiste, de como que se deshumanizan, a veces ya venían deshumanizados desde chicos. Y esto que los había deshumanizado no era tanto la violencia que ellos habían sufrido, que también la habían sufrido, sino la violencia de género, la violencia contra la madre. O sea, si un niño de 5, de 6 años ve que sistemáticamente patean, insultan, maltratan a su madre, ese niño ha vivido el dolor más grande que puede existir